Hola, ¿cómo están? Ahora continuaremos con la siguiente, digamos, corriente filosófica, teórica, práctica, en la que se alineó la psicología, que era el estructuralismo. Hablamos del funcionalismo y el estructuralismo. Spoiler, el funcionalismo ganó como base teórica y del pensamiento en Estados Unidos. Un personaje muy importante del estructuralismo fue Edward Bradford Titchener. Titchener, a pesar de ser estructuralista, va a quedar como un personaje muy importante en la historia de la psicología por sus contribuciones, más allá de alinearse al estructuralismo. Eh, Titchener había trabajado también en el laboratorio de Wundt. Entonces se ven qué importante fue el laboratorio de Wundt para el desarrollo de la psicología, es decir, de Europa, sobre todo para pasar a América. No vamos a poder hablar de Latinoamérica si no hablamos de lo que sucedió en Estados Unidos, porque fue lo que se trajo de Europa hacia Estados Unidos. Y Titchener, que también trabajó en el laboratorio de Wundt, pues bueno, fue líder de estudios de la psicología experimental en Estados Unidos. El estructuralismo va a ser el equivalente al estudio de la anatomía, en donde la disección nos permite identificar componentes elementales del cuerpo. Entonces acá en el estructuralismo necesitamos comprender las estructuras cerebrales y cuál es su función para saber cómo podemos trabajar sobre esas estructuras y si hay una modificación. En términos generales, en la actualidad vamos a ver que se conjuntaron los dos. Titchener no rechazaba el estudio de la mente desde esta perspectiva funcionalista, jamás lo hizo. Simplemente él trataba de enfocarse en cómo estaban conformadas estas estructuras, ¿no? Y si vemos que la estructura más la función, pues nos da el panorama completo de cómo funcionamos a nivel de pensamiento. Titchener estableció un laboratorio muy al estilo de Wundt, precisamente en la Universidad de Cornell, y bueno, aquí formó a los investigadores que fueron considerados como los experimentalistas, ¿no? En pocas palabras, vamos viendo la línea. Estructuralistas más alineados a la experimentación, pero ambos venían desde una idea muy darwiniana. Entonces Titchener, que se basó más en la psicología del adulto, empezó a estudiar algunos elementos muy importantes, lo que eran las sensaciones, las imágenes y los afectos. Aquí un poco, pues bueno, un poco chocó con la escuela de Würzburgo del pensamiento sin imágenes, ¿no? Acá realmente Titchener hablaba de que las imágenes eran los componentes elementales de las ideas y tenían propiedades y sensaciones muy importantes. Entonces, una de las cosas muy importantes es que Titchener nos empezó a hablar de las sensaciones, pero desde un enfoque de la percepción, ¿no? Es decir, intensidad, duración, cualidad, y de los afectos, ¿no? Como elementos que componen a las emociones. Entonces, también Titchener nos propuso que en lugar de informar los procesos a la vez que ocurren, estos podrían ser a posteriori, nuevamente la escuela de Würzburg, ¿no? Nuevamente, es decir, realmente no necesitamos estarlo reportando al momento, sino que cuando pasaba nosotros podíamos acceder a nuestros recuerdos, a nuestra memoria, a nuestros pensamientos para reportar lo que había sucedido. Y en este caso lo podíamos hacer en términos de sensaciones, imágenes y afecto. Sin embargo, en ese entonces el funcionalismo tuvo mucho más impacto en el pensamiento en Estados Unidos y en las teorías psicológicas. Esto fue gracias sobre todo a lo que sucedió en dos universidades, una de ellas en la Universidad de Chicago y otra en la Universidad de Columbia. La Universidad de Chicago vamos a ver al siguiente autor pragmatista totalmente, que es John Dewey. John Dewey fue también un filósofo preocupado por el cambio social. De hecho, John Dewey trabajó porque se cambiara el modelo de educación de Estados Unidos como estaba en ese entonces y se basara en un modelo en niños o las escuelas deberían de ser como laboratorios, como lugares donde se podría experimentar. Sin embargo, para John Dewey era muy importante esta parte donde el estudiante iba a aprender de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a este choque que tenía con la realidad y con la manipulación de las cosas. Esto lo vuelve un modelo progresista, ¿no? Que vamos a ver estos modelos progresistas mucho más adelante en Latinoamérica, por ejemplo, con Paulo Freire también en la pedagogía. Bueno, aquí se luchó mucho por las libertades civiles. John Dewey luchó mucho
por el voto de la mujer en Estados Unidos. Fue uno de los principales impulsores del voto de la mujer en Estados Unidos, ¿no? En el campo de la educación, pues bueno, él crea esta educación progresista y él no estaba de acuerdo en esta disciplina y en este aprendizaje repetitivo meramente, ¿no? A través de la mera memorización. Fue mucho contra contra lo que luchó. Entonces, también John Dewey trabajó hizo estudios sobre el sistema nervioso, ¿no? Por ahí hizo algunas aportaciones interesantes, sobre todo en sus primeras etapas. Tenemos otro autor que es James Angel. James Angel fue también presidente de la APA y estaba muy influido por las ideas de William James, ¿no? Sostenía también esto de que la mente es un dispositivo de adaptación que sirve a los seres humanos para sobrevivir a su entorno. Nuevamente estas ideas darwinianas, lamarckianas, ¿no? Y que el comportamiento se podía estudiar a través de la observación directa. Esto lo vimos directamente en James, ¿no? Angel tuvo un discípulo muy importante que va a ser pues el que va a empezar todo este meollo de lo que es el conductismo, que va a ser Watson. Entonces lo mencionamos aquí porque Watson va a ser el primero de nuestros personajes que van a dar forma a lo que vamos a conocer como conductismo, pero eso se los vamos a contar en un siguiente capítulo, ¿no? Ahora, en la Universidad de Columbia hubo representantes del funcionalismo y uno de ellos va a ser uno muy muy importante, que es Edward Lee Thorndike. Thorndike definió la psicología como el estudio de los procesos mentales y la conducta, y él empezó a introducir el concepto de estímulo, organismo, respuesta. Ya les empieza a sonar a conductismo. Skinner se basó totalmente en las teorías de Thorndike para crear su idea del conductismo y del condicionamiento operante, pero eso también lo veremos en el capítulo de conductismo. Pero Thorndike tuvo algo bien importante en la historia. Él introdujo los estudios sobre la motivación y de hecho también sobre los satisfactores. Hablaba de la importancia que era un satisfactor y cómo nosotros buscábamos estos satisfactores, iban a ser parte muy importante de incluso del proceso de aprendizaje, el proceso del pensamiento, ¿no? Y creó un concepto que se llamaba drive, ¿no? Que era este impulso para la acción, y él hablaba de la transferencia en el aprendizaje, es decir, cómo lo que aprendíamos en un área lo podíamos transferir a otras áreas, y esto también lo va a haber dicho John Dewey de otra manera cuando nos habla del aprendizaje experiencial, que el aprendizaje sucede cuando realmente lo incorporo a algo mío, pero cuando a una situación muy particular, pero cuando esta situación particular también la puedo pasar a otras situaciones. Y por aquí también un personaje muy importante, muy interesante va a ser Woodward, que realmente ayudó mucho a establecer como las bases experimentales en el funcionalismo. Pero Woodward nos va a dar algo muy muy valioso que ustedes van a vivir con ello toda su vida, que es la definición de la variable independiente, que es la variable que manipulamos o que manipula el experimentador, y la variable dependiente, que es esta variable en la que se influye. Y bueno, con esto terminamos el capítulo de funcionalismo y estructuralismo. Lo vimos muy rápido, vamos a ver aquí muchos autores que debimos habernos detenido, pero bueno, el curso no nos da tanto tiempo para eso, pero espero que con esto ustedes tengan una idea más clara de lo que es el funcionalismo y de lo que es el estructuralismo, y cómo la escuela de Wurzburgo fue muy importante para tener en cuenta que podemos estudiar o analizar el pensamiento después de que sucede la acción. Espero que se encuentren bien y espero verlos pronto. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.